Quiero hablarte de algo que conviene siempre recordar en la iglesia. Hace tiempo que no hablo de esto, pero yo sé que muchos son cosas que sabéis, pero creo que en la iglesia siempre hay un renuevo, gente nueva que viene, y esto creo que es importante que lo tengamos claro, y voy a empezar a hablar de esto. Y es una serie, no puedo predicar esto en un solo mensaje. Hemos acabado de la serie de la integridad y orando el Señor me llamó la atención sobre esto en el sentido de que, hijo, sería bueno recordar estas cosas, aunque son sabidas, vuelvo a repetir, pero viene gente nueva y para mí, mira, yo me tiré muchos años en la iglesia, soy hijo de pastor, o sea, me he criado en la iglesia desde pequeño y para mí de esto había oído hablar siempre, pero nunca entendí, hasta que un día entendí. Por eso muchas veces podemos estar en la iglesia muchos años e incluso a oír de esto y no llegar a entenderlo. Por eso yo me gustaría que con la gracia de Dios me diera la gracia para poder comunicarlo y que tú puedas, o sea, abrir tu mente, ¿no? Abrir tu mente, tu entendimiento y también, por supuesto, que venga la revelación para que pase de la mente a la patata, ¿no? Al corazón, ¿no? Entonces, hoy la serie se llama Vida en el Espíritu, el verdadero equilibrio. Vida en el Espíritu, el verdadero equilibrio. Y hoy vamos a empezar por el primer mensaje que hemos titulado Nacer de nuevo, el inicio de todo. Entonces, como he dicho, hoy comenzamos una serie de mensajes que para mí es imperdible, de verdad. Si algún miércoles no puedes venir, no pasa nada, grabaremos, pasaremos luego en YouTube, pero no te puedes perder ninguna clase, ninguna enseñanza de esta, ¿vale? No es un tema, mira, el tema que vamos a tratar hoy no es un tema opcional, o sea, no es algo secundario en la vida cristiana. De hecho, sin esto que hoy te voy a decir, no hay vida cristiana. Puede haber una liturgia, lo que llama la gente una religión, puede haber, todos sabéis lo que pasa, ¿no? Todos hemos estado en esa vida anterior donde vivíamos algo que hacíamos por costumbre. Tú ves hoy día, por ejemplo, que la gente pues hace la comunión sus hijos más que por lo que significa tener comunión con Dios y con el Espíritu Santo, por lo que la parafernalia, por el rito, porque todo el mundo lo hace, pero no hay, o sea, hacer exteriormente sin que haya una transformación interior, ¿no? Entonces, pero eso tú puedes decir con tu boca 1000 veces que eres cristiano, pero que tú lo digas no quiere decir que realmente lo seas. O sea, si no hay un fruto que evidencia que realmente eres cristiano, y vamos a descubrir cómo es todo esto, pasito a pasito, cómo es todo este apasionante mundo de la vida en el Espíritu. Porque sin la vida en el Espíritu no hay vida cristiana. El corazón mismo del Evangelio es ese. O sea, esto que vamos a compartir es el corazón mismo de lo que significa seguir a Cristo. Porque, como he dicho, podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos emocionarnos incluso, que nuestras emociones se muevan porque nos gusta la música, podemos incluso estar sirviendo, podemos creer en Dios, incluso creer en Dios, y aún así vivir una vida mediocre, una vida desequilibrada, sin equilibrio, una vida inestable, una vida incluso frustrada dentro de la iglesia, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, porque esto no sucede porque Dios falle, ¿no? Sino porque nosotros no hemos aprendido qué significa vivir en el Espíritu. No hemos aprendido qué significa ni tampoco hemos aprendido a vivir en el Espíritu. Y quiero decirlo desde el principio de la serie, de estos mensajes que vamos a compartir, como una verdad que va a sostener toda la serie. Y esto es importante. Esta verdad va a sostener toda la serie. No hay persona más equilibrada, más estable y más plena que aquella que vive en el Espíritu. O sea, no hay una persona más equilibrada. O sea, los hombres y las mujeres que más equilibrados he visto en mi vida, que tienen un equilibrio, los que mejor saben vivir, los que más estabilidad tienen en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su carácter, las personas más plenas, llenas de gozo, de alegría que he visto en mi vida, son aquellas personas que viven en el Espíritu. Pero también es cierto que nadie puede vivir en el Espíritu
si primero no han nacido de nuevo. Por eso hoy vamos a hablar de esto. Es imposible vivir en el Espíritu si no han nacido de nuevo. Puedes hacer todo lo que hace un cristiano, pero te vas a cansar. Tarde o temprano te vas a cansar. La vida cristiana es muy dura. Sin la fuerza que te da el Espíritu Santo, sin la fuerza de vivir en el Espíritu. Entonces, por eso hoy no voy a hablar de una liturgia ni de normas que hay que seguir, voy a hablar de vida. Tampoco de hacer unas obras o de obras, vamos a hablar de vida, de esa vida, ¿no? La vida del nuevo nacimiento. Y el primer punto que quiero que veamos es que el nuevo nacimiento no es lo que he dicho, legalismo religioso, no es como vulgarmente se dice una religión, aunque no me gusta utilizar la palabra religión porque la palabra religión en su origen y en su significado no es malo. Religión viene de religare, que quiere decir ligarte a Dios. O sea, ligarte a Dios. Lo que pasa es que siempre utilizamos la palabra religión como para definir el legalismo, ¿no? El legalismo, o sea, la vida cristiana sin Cristo. Al final, ¿no? Que se convierte en ese legalismo casposo que todos conocemos, ¿no? Ahora, vayamos a una conversación que para mí es una conversación impresionante. Es la conversación de Jesús y Nicodemo en Juan 3, verso 1. Dice, había un hombre, verso 1 de Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Impresionante lo que le dice Nicodemo aquí, un principal de los judíos, o sea, era un sacerdote, era un fariseo que era de los principales de los fariseos, era un jefazo de los fariseos. Y él reconoce que Jesús es maestro, número uno, y también reconoce que Jesús, o sea, era quien decía ser, o sea, que venía de Dios. O sea, este Nicodemo creía en Jesús. Respondió Jesús y le dijo, cuando le dijo todo esto, le dijo, de cierto, cuando Jesús decía 2 veces de cierto, ese de cierto es la palabra amén, amén. O sea, cuando lo decía 2 veces es porque lo que iba a decir a renglón seguido era de suma importancia. Por eso dice, de cierto, te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí es muy interesante, porque dice, el que no naciere de agua y el Espíritu. Aquí hay una aplicación que se hace muy correcta cuando dice que hay que nacer de la palabra, de oír la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, es como ese agua. Pero también hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que Jesús dijo esto en ese significado original en griego del agua, como queriendo referirse a un nacimiento natural, porque ¿qué es lo que rompe una mamá cuando nace un bebé? Agua. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí es, el que no naciere de agua, o sea, el que no naciere biológicamente, hay que nacer biológicamente, porque si no nace biológicamente, ¿no? Dice, el que no nace, si no nace, dice, el que no nace biológicamente y del Espíritu, o sea, hay que nacer biológicamente y hay que nacer del Espíritu. ¿Cuántos habéis nacido biológicamente? Amén. Del Espíritu también, ¿no? Amén, eso espero. Vamos a ver. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario, ojo a esa palabra, necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu no lo ves, pero ¿cuánto lo sentís? Como el viento, ¿verdad? Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y me encanta Jesús. Jesús le respondió y le dijo,
¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Así he sido yo muchos años en la iglesia, desde chiquitito, hasta que con 35 años, tuve la revelación. Pero había escuchado esto y así era yo. Yo creo que Jesús me dijo, ¿eres tú? Ya tendrías que ser, ¿eres tú y no sabes esto? Pues sí, hay muchos años escuchando esto, pero sin saberlo, ¿no? Entonces, aquí encontramos, en este maravilloso relato de Juan 3, encontramos a un hombre llamado Nicodemo, un hombre eh, respetado, ¿no? Un hombre preparado, un hombre conocedor. ¿Puedes darle para adelante a la siguiente foto, hijo? Gracias. Es ese encuentro, ¿no? Maravilloso aquí. No sé si ha visto la serie Chosen. Es impresionante el encuentro con Nicodemo. O sea, es imposible que yo no llore cada vez que veo ese encuentro en Chosen, en la serie de Nicodemo y Jesús, ¿no? Entonces, Nicodemo era un hombre potentado, un hombre respetado, preparado, conocedor de las escrituras al dedillo. Era un hombre moralmente correcto. Y viene a Jesús de noche y viene a Jesús reconociendo que hay algo en Jesús que él no puede explicar bien. O sea, había algo en Jesús que había llamado la atención de Nicodemo, como muchas veces pasa también, ¿no? Hay cosas que a la gente hoy día hay como un despertar, que hay mucha curiosidad por Jesús, se está despertando algo por Jesús y tú lo ves, incluso en redes sociales lo ves constantemente, que hay como un despertar por la figura de Jesús. Jesús es el hombre más importante de la historia, él partió la historia en dos, los años se cuentan de antes de él a después de él, o sea, estamos en el año 2026, ¿después de quién? De Cristo, ¿no? Imagínate si era importante. O sea, y Jesús le dice sin rodeos, mira, todo eso está bien que te hayas encandilado con lo que hago, está bien que mi figura te haya despertado interés, pero voy a ir sin tapujos, directo al grano, ¿no? Como era Jesús a veces. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pasa a como nos ha pasado a muchos, ¿no? Que no entiende lo que Jesús le está tratando de enseñar. Él estaba pensando en términos naturales. ¿Cómo siendo viejo cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Que seguramente su madre estaría ya criando malva. O sea, pero Jesús no estaba hablando de algo natural. Él estaba hablando de algo espiritual. Por eso más adelante le dice en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y me encanta, wow, Jesús le dice, es necesario. Mira que tienes al lado, es necesario nacer de nuevo. O sea, no es opcional, es necesario, no es opcional. Y no es solamente para algunos, sino es para todos, no es para los más espirituales. Esto es algo que quiere Dios que suceda en cada uno de nosotros, no es una opción. Es necesario nacer de nuevo. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos nacido en pecado. Lo siento. Es la herencia que hemos recibido de nuestro padre Adán desde el huerto. Por eso Jesús, fijaos, cuando Él se introduce en la historia, cuando Jesús se introduce en el mundo, cuando viene al mundo, Él tuvo que nacer de una mujer virgen y sin que hubiera la intervención de un hombre. Porque sabéis que María fue cubierta por el Espíritu Santo y quedó embarazada por el Espíritu Santo y José dijo, ¿pero qué he hecho yo? Yo no he hecho nada, ¿no? Y quiso abandonarla en secreto. Entonces, Jesús tuvo que nacer de esa manera sin que hubiera la simiente, el esperma, que es la palabra simiente, de un hombre. ¿Para qué? Porque Jesús tenía que nacer sin pecado. En Él no hubo pecado. Si no, no podría haberse sacrificado por nosotros en lugar nuestro, como un cordero sin mancha. Entonces Él nació, Él fue el único hombre que nació sin esa herencia. Pero todos los demás, como dice Romanos, no hay ni uno. Todos hemos nacido en pecado. Incluso David lo dice, en pecado fui concebido. O sea, Spurgeon, Charles Spurgeon dijo, la religión sin Cristo, escucha esto, es como un cuerpo sin alma. La religión sin Cristo, o sea, todo lo que tú hagas de forma religiosa, tus obras, todo lo que tú hagas, tu servicio, todo eso sin Cristo es como un cuerpo sin alma. Por eso, la primera pregunta que tienes que saber contestar en tu vida, ¿sabes cuál es? ¿He nacido de nuevo? O sea, esa es la primera pregunta que tienes que saber contestar en tu vida cristiana. ¿Has nacido de nuevo? No si creemos en Dios. Ojo,
Nicodemo creía. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, pero esa creencia no los transforma. O sea, no se trata de creer, sino de nacer. No se trata ni siquiera de ser buenas personas. La pregunta más importante es, ¿he nacido de nuevo? Porque el legalismo religioso puede cambiar tu comportamiento. Sí, el legalismo, como yo estoy convencido que Nicodemo era perfecto, cumplidor de la ley. O sea, era un hombre moral intachable. El legalismo religioso puede cambiar tu comportamiento, pero solamente el nuevo nacimiento puede cambiar tu naturaleza. Puede cambiar la bestia que llevamos dentro. Y vuelvo a decir, podemos venir a la iglesia, podemos conocer la Biblia, podemos tener una vida moralmente correcta y aún así no tener vida espiritual. Nicodemo creía que Jesús era quien decía ser. ¿Y qué veo yo aquí cuando veo esto, este cuadro? Se puede estar cerca, fíjate si estaba cerca de Jesús, se puede estar cerca de Jesús, se puede estar cerca de lo espiritual, podemos incluso creer que Jesús es quien dice ser, pero estar muertos por dentro. Y esto es tremendo, porque esto lo he experimentado yo, estar en la iglesia, incluso haciendo de todo, pero sentirme vacío, sentirme muerto por dentro. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nacer de nuevo no es solo emocionarnos en una reunión de worship. ¿Por qué te ríes, Lucas? No es llorar un día porque te has emocionado. No es solo levantar las manos o levantar tu mano cuando hay un llamado, que desde aquí, desde el altar se hace un llamado. No es solo eso. No es dejar, ni siquiera es dejar algunos pecados de nuestra vida o algunas conductas o algunos hábitos que nos hacen mal. Eso por supuesto, eso es bueno porque eso te va a acercar. De hecho, hay mucha gente que a través de eso, de empezar a trabajarse, a trabajar en su disciplina, en su hábito, se han encontrado con Dios. O sea, puede ser un medio para encontrar a Dios. Pero eso no es lo que te va a hacer nacer de nuevo. Puede ayudarte. Si eres una mujer y un hombre disciplinado, seguramente vas a encontrarte con Dios tarde o temprano. Si no lo eres, es complicado. Si te tocan las palmas y empiezas, ¡hey! Y eres un tiro al aire, como hay por ahí algunos que dicen, ¿qué has dicho? ¿Dónde hay fiesta? Allí, ¿dónde está? Y al final acabas pues como acaba todo el mundo, ¿no? Desordenado, un día te acuestas a las 3, otro día te levantas a las 7, otro día te levantas a las 3 de la tarde. No hay disciplina en tu vida, es muy difícil que te encuentres con Dios. Dios en el desorden. Entonces, nacer de nuevo no es ni siquiera eso, ¿no? No es dejar pecados, conductas, aunque eso te puede ayudar, tener una vida ordenada. Nacer de nuevo, quiero que entendáis esto. Nacer de nuevo es un milagro. Nacer de nuevo es algo sobrenatural. No se puede explicar, es un milagro. O sea, y no solamente es un milagro, es el milagro. El milagro, o sea, el milagro más potente y más absolutamente radical de tu vida. O sea, mira, te voy a decir algo. Tú puedes tener un cáncer, ¿ok? Y que el Señor te sane ese cáncer. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido testimonios de orar por gente que se ha sanado del cáncer, orar por ciegos que han visto la vista, que han vuelto a ver, gente que ha sido sanada de la miopía, gente que ha sido sanada de cualquier enfermedad? Y todo eso está bien, ¿a que sí? Es un milagro. ¿Y lo celebramos o no? ¡Wow! ¿Cómo nos celebramos, no? ¡Qué tremendo! Pero ese milagro es momentáneo, porque tarde o temprano, aunque te hayan sanado el cáncer, te va a morir. Todo el mundo se muere. Entonces, ¿por qué digo que es el milagro? Porque el milagro del nuevo nacimiento es el único que te salva. O sea, te pueden sanar una enfermedad. El Señor te puede sanar una enfermedad, pero tarde o temprano, aunque te sane, cuando Él tiene 90 y tantos, o cerca, como Juana, ¿cuántos tiene? 93 ya. Uf, gloria a Dios, el Señor te va a dar larga vida. Pero, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero el mayor milagro que puede experimentar un ser humano es nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo sucede? Porque tú estás aquí escuchándome y alguien puede decir, bueno, Josué, entiendo lo que es nacer de nuevo, pero ¿cómo sucede eso realmente en mi vida? ¿Cómo pasa una persona de muerte a vida espiritual? Bueno, la Biblia nos muestra todo esto de forma clara y poderosa. El nuevo nacimiento no ocurre por casualidad, ni por emoción, ni por esfuerzo humano. Ocurre cuando la palabra de Dios
y el Espíritu Santo trabajan juntos en el corazón de una persona. Entonces, la Escritura dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, el proceso comienza cuando el mensaje del Evangelio llega a nuestros oídos. ¿Verdad? O sea, alguien quizás te predica, o tú empiezas de repente a leer la Biblia, llega una Biblia a tus manos y empiezas a leer la Biblia, y entonces ahí empieza, porque leer la Biblia es oír. Estás empezando a oír la palabra, alguien te comparte su testimonio, alguien te comparte la palabra, tú escuchas la palabra o comienzas a leer la Biblia, pero no es solamente información, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no solamente es información, la palabra de Dios cuando entra en tu mente, y este martes hablábamos de esto en el programa, los efectos que produce la lectura de la Biblia en el cerebro, pero no de una forma espiritual, sino como científicos han hecho un estudio de lo que produce la palabra al leerla en nuestro intelecto, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es poderosa, porque no es solamente información, es semilla, es una semilla. Y dicen que normalmente te tienen que predicar, la media es que te tienen que predicar la palabra entre 4, 5, 6 veces hasta que de repente esa semilla brota, ¿no? El Espíritu la hace brotar. Entonces, dice la palabra en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, o sea, volviendo a nacer, y dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de repente entra, pero no se queda solamente en tu mente, sino que el Espíritu Santo, cuando Él decide, en ese momento, el momento que Él decide, el Espíritu Santo toma esa palabra y la lleva al corazón. De repente la lleva al corazón. O sea, ya la pasa del intelecto, la lleva al corazón. Y ahí ocurre el milagro. Aleluya. Jesús lo explicó así. Dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Es el Espíritu Santo el que te convence. Es el Espíritu Santo quien te despierta. Es el Espíritu Santo quien resucita aquello que estaba muerto. La palabra es la semilla y el Espíritu Santo es el que da vida a esa semilla en nuestro interior. Entonces, la palabra llega al oído, pero el Espíritu la hace descender al espíritu del hombre. Y entonces ahí se produce el nuevo nacimiento. Y en ese momento algo se enciende. De repente algo se enciende. De repente, ¿te acuerdas de eso? De repente algo se abre, resucita eso que estaba dentro y que estaba muerto. De repente lo que estaba muerto en nosotros revive. Porque cuando la palabra es oída y el Espíritu activa la palabra, el alma se despierta y el Espíritu nace de nuevo. ¡Ay, aleluya! ¿Sabes? Algunas veces digo, me gustaría volver a experimentarlo. Ese despertar de repente, ¿no? Yo disfruto tanto ver eso en una persona. Me produce un impacto. Porque es como que lo discierne. ¡Ay, hay vida de Dios! ¡Wow! Me pasa cuando lo veo, digo, y me gozo y me alegro y quiero estar cerca de esa persona porque verlo disfrutar de ese momento, de ese despertar de repente. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos da vida donde había muerte. Nos devuelve la vida que perdimos en el Edén. Porque eso es lo que busca todo hombre. O sea, el hombre cuando nace no se conforma con sobrevivir. Constantemente estamos buscando esa vida que perdimos. Porque dice, Dios le dijo a Adán y Eva, dice, cuando comáis del árbol ciertamente moriréis. Y no murieron físicamente murieron muchos años después, pero murieron espiritualmente. Entonces, por eso Jesús dice que lo que nos trae es vida en abundancia, que es esa vida que perdimos. Murieron espiritualmente y el hombre busca en los placeres, en drogas, en un montón de cosas, lícitas y no lícitas, llenar ese vacío. Lo que el hombre realmente está buscando es vida. Por eso constantemente está queriendo cambiar. Cambian de coche porque ya no les satisface, cambian de casa, cambian de no sé qué, cambian de mujer, cambian. Ahora ya cambian de cara también, pues se meten en el quirófano y se la cambian. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de encontrar algo que se perdió y es esa vida que nos devuelve
el Espíritu Santo cuando nos hace nacer de nuevo. Entonces es como que todo se ordena, de repente tú tienes una plenitud que dices tú, wow, ahora empiezo a disfrutar de la vida de verdad. O sea, nos devuelve la vida que perdimos en el Edén y que hemos estado buscando en otros lugares. Pablo, escribiendo a los Efesios, lo dice así, mira lo que dice Pablo. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice Pablo que estábamos? ¿Dice enfermo? ¿Dormido? No, dice muertos. O sea, separados de Dios, sin sensibilidad espiritual, sin vida interior. Pero cuando nacemos de nuevo, algo sucede en lo más profundo de nuestro ser. Y Pablo lo expresa con claridad, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. O sea, fíjate que Pablo no dice que las cosas fueron mejoradas. No dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas mejoran. No. Las cosas viejas van a ser transformadas. No dice eso. Dice que pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Wow. John Wesley dijo, el nuevo nacimiento es ese gran cambio que Dios obra en el espíritu cuando lo trae a la vida. Ese gran cambio, que no pasa desapercibido. Y Dios, escúchame bien, Dios no reforma tu vida vieja. Él te da una nueva vida. Él no reforma tu vieja vida. Tú no vienes con el iPhone viejo y te lo arregla con la pantalla rota. No, Él dice, tira el iPhone, toma uno nuevo. Uno nuevo. ¿Entendéis la metáfora? O sea, pero nosotros al final nos empeñamos, una vez lo hice con un Nokia, ¿os acordáis los Nokia? Los teléfonos antes de que fueran smartphones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el Nokia era botón verde, descolgar, botón rojo, colgar, ¿no? Y los numericos para marcar. Y entonces estábamos acostumbrados a eso, pero cuando llegó esto es mejor, ¿no? Sí, pero había mucha gente que no quería. Yo, mi Nokia, yo el Nokia, yo el Nokia, yo el Nokia, yo el Nokia, ¿no? Y este tenía muchas más cosas, ¿no? Pues así es la nueva vida en Cristo, es mucho mejor, mucho más potente, tiene acceso a un montón, a la vida superlativa, es esa plenitud. Y todavía nos empeñamos en seguir con el Nokia, el viejo ahí, chacho, tira el viejo, que Dios te está regalando el nuevo. No te empeñes en vivir en el viejo. El viejo ya sabes dónde te lleva, hacia dónde te arrastra siempre. ¿Amén? Ahora, el tercer punto que quiero que veamos. ¿Qué sucede dentro de nosotros? Cuando una persona nace de nuevo, no siempre sabe explicarlo. A mí me encanta cuando me acerco a una persona que ha nacido de nuevo hace poco o hace un poquito tiempo y como que tú lo ves y no sabe cómo explicártelo. Pero sí, no sabe cómo explicarlo, pero sí comienza a experimentarlo. Primero, nuestro espíritu cobra vida. Y eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando nuestro espíritu cobra vida, lo pone todo patas arriba. Es algo guay, pero ¿esto qué es? Esto es como decir, pero si madre mía, si esto es lo que he estado buscando yo toda mi vida, ¿dónde he estado yo metido, alma de cántaro? De repente dices tú, pero he estado intentando llenarme de tantas cosas y es esto. Wow. Antes no entendíamos las cosas de Dios, ¿no te pasaba? No solamente no las entendías, sino que no te importaban. ¿A ti te importaba un pimiento este libro antes de nacer de nuevo? Antes de que pasara esto que te estoy diciendo. Pues un libro más, había oído hablar, que había hecho en la Iglesia Católica, los que más habían hecho la comunión, y Padre Nuestro que está en los cielos, y poco más, ya de María Purísima. Entonces, antes no entendíamos las cosas de Dios y tampoco nos interesaban, pero ahora de repente cuando naces de nuevo, dentro de nosotros algo se despierta y es como como un oso que ha estado hibernando, ¿no? Y de repente se despierta con un hambre que dices tú, ¿qué hambre tengo? Y te la come. ¿No? ¿Me ha pasado a mí solo? Dice 1 Corintios 2:14, mira lo que dice Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son, así éramos nosotros antes, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿A ti no te pareció una locura antes? ¿Dónde irá el aleluya ese por ahí? Mira, este venga a subir rila ahí, que Dios, que no sé qué, que no sé qué película, qué bobos, qué tontos, qué tan locos, ¿no?
otro día me escribe uno en un reel que subo, estoy aquí yo pensando, y me dice, oh, anda que también estás tú, ¿qué te has tomado, hijo? No sé qué, o algo así. Digo, madre mía, si supieras lo que me he tomado. Cuando nacemos de nuevo todo cambia. De repente ya no te parecen locuras. Ya dices tú, no, si es que esto es lo lógico. O sea, de repente hay una sensibilidad que antes no estaba en ti. De repente se despierta en ti un hambre, porque cuando naces de nuevo naces como un bebé espiritual. Igual que naces físicamente como un bebé, tú no naces en el espíritu y ya eres maduro. No, naces como... Yo recuerdo a mi hijo Aarón cuando nació, nada más nacer, y digo, dices, ¿tú cómo puede ser? Me lo sacan, me lo enseñan, digo, qué feo es, madre mía, pero cuánto lo quiero. Porque es que recién nacidos están todos más feos que... Pero bueno, luego se van poniendo bonitos. Y nada más hace así, se lo ponen a Aarón y empieza a buscar la teta. Digo, pero ¿cómo puede ser que tengáis instinto ya de buscar la teta? De comer. Pues así pasa cuando nacemos en el espíritu, un hambre, de repente, o sea, de repente hay wifi, de repente hay conexión, que antes no había. Dices tú, wow, ¿esto qué es? Esto es 5G, no, esto es 7G. Segundo, muy importante, lo segundo que sucede es que recibimos una nueva naturaleza. Wow, una nueva naturaleza. Ya no se trata de la misma persona intentando comportarse mejor, sino que somos una nueva creación, somos una nueva criatura en Cristo, somos una nueva persona. Entonces, el Espíritu Santo hace nacer tu espíritu, el nuevo hombre, y ahí viene a hacer morada en ti. O sea, cuando Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, no está diciendo que el Espíritu Santo viene a morar en tu viejo Josué, en mi viejo Josué. Ahí no puede morar. Ese está contaminado. Ese es el que tengo que crucificar juntamente con Cristo cada día. Donde viene a morar su espíritu, a hacer morada, es en el hombre nuevo. En mi espíritu es donde su espíritu viene a morar. Por eso antes pecábamos y no pasaba nada adentro. Yo pecaba, era un pecador profesional. Y cuanto más pecaba, pues yo no sentía, yo no me iba a mi casa hecho polvo, es que hoy he pecado. No. Era profesional yo en eso. O sea, no pasaba nada. ¿A ti te ha pasado que pecas y no sientes nada dentro? Estás defraudando a Hacienda, estás no sé qué, te has quedado con un dinero que no es tuyo y tú lo sentías. Dices tú, esto es para mí. Una máquina, ¿no? Hacías así y tú para adentro y tú no sentías nada más que volaba y luego al día siguiente estabas hecho polvo porque eso no te llena, nada más que te mata y te esclaviza. O los que estaban escondidos detrás de un porro o detrás de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pecábamos y no pasaba nada adentro, al contrario, éramos cada vez más desgraciados. Lo que sí que pasaba es que nos sentíamos cada vez más vacíos, más desgraciados. En cambio ahora, ¿qué pasa ahora? Cuando pecas, que de repente hay algo dentro de ti que te incomoda. ¿Eso sabes por qué? Muchos dicen, ay, no me gusta, porque ahora, claro, a mí me pasaba, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo, yo nací de nuevo y me aparté un tiempo del Señor y cuando me iba de farra con mis amigos y todos estaban allí pecando a gusto y yo no podía pecar a gusto. El único que no podía pecar a gusto. Estaban todos allí pecando y yo nada más que oía a mi madre decir, y yo no te veo, pero el Señor te ve. ¡Wow! Se me aparecía mi madre. Yo no te veo, pero el Señor te ve. No puedes pecar a gusto. Algo dentro de ti te incomoda. Y eso no es malo. Eso es porque estás vivo. Mira que tienes al lado. Eso es porque estás vivo. Aleluya. Lo peor de todo es no sentirlo. Entonces, eso es el Espíritu obrando. Amén. Tercero, de repente nacen nuevos deseos en ti. Cuando naces de nuevo, nacen nuevos deseos que antes no estaban ahí. De repente dices tú, wow, si deseo tener intimidad con Dios, si deseo orar, si deseo buscarlo, si deseo leer la Biblia, deseo congregarme con hermanos que están viviendo experiencias similares a las mías, deseo tener comunión con ellos, deseo estar con gente que verdaderamente edifica mi vida. O sea, ya no quiero estar con los que me llevan a... O sea, de repente hay un deseo en ti de agradar a Dios. Hay un deseo en ti de vencer el pecado en tu vida. Aunque al principio no sepamos ni cómo hacerlo, pero está ese deseo. A.W. Tozer dijo, el verdadero cristiano no es aquel que ha dejado de pecar, sino aquel que ha comenzado a desear a Dios. ¡Wow!
O sea, el verdadero cristiano no es aquel que ha dejado de pecar, sino aquel que ha comenzado a desear a Dios. Esto es tremendo. Cambian nuestros deseos. Y esto es clave para entenderlo. Si hay lucha dentro de ti, es porque hay vida de Dios, hay vida dentro de ti. Amén. Amén. Cuarto, estamos terminando. El nuevo nacimiento trae una guerra, lo siento. I'm sorry. War. El nuevo nacimiento trae guerra. Y aquí es donde muchos nos confundimos, o muchos cristianos se confunden. ¿Sabes por qué? Porque piensan, si soy cristiano, ¿por qué sigo luchando? Porque muchos piensan que cuando llegas al Señor dices tú, ya está, soy más que vencedor. El otro día me escribe uno y dice, vamos a ver, porque subí un reel también que estoy hablando de las luchas que enfrentamos, ¿no? Y me dice, pero vamos a ver, no somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces le contesto, ¿pero tú no pasas ninguna lucha? O sea, es que es sencillo de entender. Es como ese equipo de fútbol que ha ganado la liga ya, pero tiene que jugar los últimos partidos. Ha ganado ya, pero tiene que seguir jugando los últimos partidos. O sea, ya no luchamos desde la derrota, luchamos desde la victoria. Pero todavía hay lucha en nuestra vida. ¿O no? Hay retos. Entonces, para algunos piensan, bueno, como soy cristiano, ya me va. Pues, pastor, es que no sé, desde que me he hecho cristiano tengo unas luchas que antes no tenía. Digo, claro, porque antes pecás, pero ahora pecás, pues hay una lucha en ti. Gálatas, Pablo en los Gálatas le dice esto, mira, aquí tenemos una explicación poderosa. Dice, porque el deseo de la carne, ahí está la lucha, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente aparece esa lucha que antes no estaba? Porque hay dos naturalezas dentro de nosotros. La carne, tu vieja naturaleza, con sus deseos desordenados, que esto es lo que mucha gente se piensa, que esto es en lo que nos confundimos muchas veces los cristianos. Pensamos que es que Dios destruye esa naturaleza. No, esa naturaleza va a seguir estando ahí. Y la tienes que tener ahí a raya. No desaparece, va a estar ahí hasta que nos vayamos a la eternidad con Cristo. O sea, tú vas a tener que batallar con tu carne, con tu vieja naturaleza. Si en la carne eras iracundo, si eras tendente a la pornografía, a la lujuria, todo eso va a estar ahí. Sigue estando ahí. Lo que pasa es que eso es lo que tienes que crucificar juntamente con Cristo. Estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo, Gálatas 2:20. Entonces, la naturaleza carnal sigue estando. Y el espíritu es la nueva naturaleza. O sea, ahora hay dos naturalezas que luchan por tener el trono, por conquistar tu alma, porque tu alma es la cuna de tus pensamientos, la cuna de tus emociones. El alma es, como yo digo, la torre de control de nuestra vida. Entonces hay una lucha entre nuestra naturaleza espiritual y la carnal por ver quién conquista nuestra alma. Antes solamente había una voz, pero ahora de repente hay dos y aparece la lucha. Antes eras un pecador profesional, como he dicho, y pecabas sin conflicto. Ahora hay una guerra. Y la mayoría de veces que me tengo que sentar con gente, para mí, pastor, necesito hablar contigo, es por esa guerra. Ahora, como os digo siempre, o digo a la gente siempre, no te tienes que alarmar por esto. Esto que te voy a decir te libera. Y libera a mucha gente. Escucha esto. La lucha no es tu problema. La lucha es la evidencia de que algo ha cambiado en ti. Es evidencia de que has nacido de nuevo. Y yo me alegro de que estés luchando, porque yo también estoy luchando. Y no vas a poder evitar la lucha. Decía Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes hacer es evitar que hagan nido en ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puedes evitar la tentación. No la puedes evitar. No puedes. La tentación va a venir. Tarde o temprano viene. Pero ya tienes una fuerza en ti. O sea, ya no tiene que gobernarte la tentación. Ya puedes resistirla. Los cristianos, escúchame, los cristianos somos gente que no dejamos de luchar, pero aprendemos a ganar. ¿Amén o no? Gloria a Dios. 5. Muchos no entienden su proceso. Algunos cristianos, yo personalmente, por muchos años me he sentido frustrado. Porque he dicho, es que siempre caigo.
wow, es que quiero cambiar y no puedo cambiar. Y constantemente vivimos en condenación porque el enemigo es el acusador, dice la palabra que es el acusador de los hermanos. Él te acusa, él te incita. El otro día lo hablaba con Facu. Él te incita, te empuja. Venga, peca un poquito, hombre, que la gracia te perdona, que el Señor te perdona. Venga, hombre, venga, un vídeo, venga, ahí, una guarrona ahí, venga, va. Venga, vete esto, mira tal. Y entonces, cuando caes, él te incita a caer. Y cuando caes, te dicen, no te acerques a Dios porque no eres digno. No te acerques. O sea, y te tiene ahí, ¿no? Y muchas veces yo estoy frustrado porque no entiendo mi proceso. Muchas veces tenemos procesos que no entendemos y si es que siempre caigo, es que no cambio y vivimos en condenación, cansados, derrotados muchas veces. Pero el problema no es que no tengamos vida nueva, porque sí hay, porque está esa lucha. Es que no hemos entendido lo que está pasando muchas veces en nosotros, no entendemos esa lucha. Y normalmente esto sucede porque no hemos aprendido a caminar en el Espíritu. Hemos oído hablar de vivir en el Espíritu, pero no hemos aprendido a caminar en el Espíritu. ¿Qué es eso de caminar en el Espíritu? Bueno, Watchman Nee dijo, muchos creyentes viven derrotados no porque no tengan vida, sino porque no saben cómo vivirla. No saben manejar el iPhone. Por eso quieren volver a Nokia. ¿Entendéis, no? Entonces, Dios quiere que Él quiere trabajar en nosotros para romper esa mentira. Y eso es lo que va a hacer con esta serie de mensajes. Yo lo que pretendo es que aprendamos a vivir en el Espíritu. Y déjame decirte algo. Escúchame. Dios quiere romper esa mentira. Tú no estás muerto. Tú estás en proceso, como todo. Estás madurando. Estás creciendo. Si has nacido de nuevo, estás desarrollándote en la nueva vida. Igual que en lo natural que naces bebé, tienes que ir desarrollándote. Entonces, tranquilo, no estás muerto, no pienses que, porque a veces, sino levántate, no caigas en condenación. Si ves que algo te ha hecho caer, o sea, es el momento propicio para ir a Cristo. O sea, y el Satanás nos engaña para que hagamos lo contrario. Nos alejemos del Cristo, nos alejemos de la iglesia, nos alejemos... ¿No? Como me decía, ¿quién me decía el otro día? ¿Eras tú, Paola? Que algún familiar tuyo te decía, es que tengo que ser perfecto para ir a la iglesia. Pero qué absurdo eso. O sea, no. ¿Cómo que perfecto para ir a la iglesia? ¿Quién es perfecto? ¿Quién no peca? O sea, no se trata de ser perfecto para ir a Jesús. Se trata de ir a Jesús para que Él nos haga perfecto. Entonces cuando te sientas así, lo primero que tienes que hacer es correr a los brazos de Jesús. Porque Él está esperándote. Amén. Sexto y último. El nuevo nacimiento es solo el inicio. Nacer de nuevo es el mayor milagro de nuestra vida, pero no es la meta. Es la puerta de entrada a una vida, una vida muy grande, una vida extraordinaria. O sea, nacer de nuevo es la puerta de entrada a una vida. Mira, cuando yo nací de nuevo, pasé de una vida en blanco y negro a una vida en color. De repente empiezas a ver la vida distinto. Empiezas a ver tu trabajo, de repente empiezas a ver a tu familia de una forma distinta, a tus compañeros de trabajo. Todo adquiere un matiz distinto, un color distinto. A partir de que nacemos de nuevo, comienza un camino. Es el de aprender a vivir en el Espíritu. El de aprender a vencer nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. El de aprender a escuchar a Dios, porque antes no podíamos, ¿sabías eso? La única forma de escuchar a Dios es en el Espíritu. Entonces aprendemos a escuchar a Dios. Aprendemos a permanecer en Cristo. O sea, ¿qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es permanecer en su cruz, muriendo el viejo, y en su resurrección, resucitando el nuevo. Eso es aprender a vivir conectado con Cristo. Jesús lo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿permanecer con Cristo qué es? Permanecer con Cristo creemos que, bueno, estoy con Cristo. No. Permanecer con Cristo es morir. O sea, hay que permanecer en su cruz y en su resurrección. El viejo hombre muerto en su cruz y el nuevo resucitado. Y aquí está la clave del equilibrio. No es esfuerzo humano, es conexión con Dios. Andrew Murray dijo, la vida cristiana no es imitar a Cristo. Fíjate lo que dice Andrew Murray. La vida cristiana no es imitar a Cristo, es permitir que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. ¡Wow! ¿Sabes? Nacemos de nuevo en un momento.
en un momento que es un milagro maravilloso. Pero aprender a vivir en el Espíritu nos va a tomar toda la vida. Y eso es apasionante. Porque cada día vas descubriendo algo. Entonces, el nuevo nacimiento no cambia lo que haces. Primero cambia lo que eres. Amén. Y sabéis que yo solamente deseo y espero y creo firmemente que todos los que estamos aquí hoy sentados hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Sabes? No necesitas mejorar tu vida. Muchos piensan, es que yo me quiero acercar a la vida, quiero a ver si puedo mejorar mi vida. No, necesitas una nueva vida. Una nueva vida. ¿Os cuento una historia y nos vamos? Dice que había un hombre que se llamaba Manolo, que tenía, de repente le regalaron una cerdita pequeña. Una cerdita más bonita. No sé si habéis visto las cerditas pequeñas, qué bonitas son, ¿verdad? Pues él cogió su cerdita pequeña y empezó, dice, ay, qué bonita es. Se la metió en casa y empezó a peinarla, la metió en la bañera, la bañó con sales de esas de aromáticas. La perfumó, le puso un lazo. Bueno, la cerdita la tenía allí dentro de la casa, le ponía de comer en un plato de oro. Bueno, la cerdita era la reina de la casa. Y ahí estaba la cerdita en casa, por ahí y tal, y creciendo y tal. Y siempre perfumadita, con su lazo, peinadita. Un día, Manolo se fue a trabajar y de repente, sin darse cuenta, pues salió a la calle y dice, uy, madre mía, está lloviendo, la que está cayendo. Entró otra vez, dice, voy a coger el paraguas. Entró a coger el paraguas y cuando salió, sin darse cuenta, dejó la puerta entreabierta. Se fue a trabajar. Cuando llegó a mediodía, entra a su casa y dice, ay, ¿dónde está mi cerdita? Y mi cerdita, buscando la cerdita por todos lados. Y dice, ay, que me deja la puerta abierta, veremos a ver, se ha salido, seguro. Y cuando sale, ve a la cerda revolcándose en todo el barro allí, en el charco, ahí, revolcándose en el barro, llena de porquería hasta arriba, la cerda llena de porquería hasta arriba. Y dice Manolo, ay, mi cerda, mi cerdita. Y se la vuelve a meter para adentro. ¿Qué quiero decir con esta historia? ¿Cuál es la naturaleza de la cerda? Revolcarse en el barro. ¿Cuál es la naturaleza nuestra con la que nacemos? Revolcarnos en el pecado. O sea, la cerda no hizo... O sea, tú puedes perfumarla, puedes intentar decorarla, puedes intentar maquillar todo lo que quieras. O sea, que al final es una cerda y si deja la puerta abierta, de cabeza. O sea, necesitas una nueva naturaleza, no disfrazar tu vieja cerdita. No disfraces tu viejo cerdo, que no sirve. No disfraces tu vieja naturaleza, no. Esa hay que crucificarla, ¿amén? Así que ánimo, ponte de pie. Si estás experimentando esa lucha de la que hemos hablado, déjame decirte lo siguiente. Querido hermano, no estás roto, no estás mal, no estás perdido, estás en una batalla, en una lucha. Pero Dios no te deja solo y tampoco te ha dejado sin armas. Tienes armas, te dio de su espíritu. Amén, para que tú vivas en victoria y para que vivas en equilibrio y para vivir en Cristo. Te ha dado hermanos, te ha dado una iglesia, te ha dado hermanos que te pueden acompañar en tus procesos, sin condenarte, sino poniendo un hombro y diciendo, vamos, que de esto se sale. No hay persona más equilibrada que aquella que vive en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu es el diseño original, así fuimos creados. O sea, la vida en el Espíritu es el diseño original de Dios. Dios nos creó así. Lo que pasa es que el pecado lo corrompió todo. Entonces, todo comienza cuando volvemos a nacer, porque nacer de nuevo es el rediseño. Vuelves otra vez a el diseño original. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias por poder escuchar esto. Gracias porque no viniste a mejorar lo viejo, Señor. Viniste a hacerlo todo nuevo, Señor. Por eso yo hoy oro, Señor, por aquellos que necesitan nacer de nuevo. Te pido, Espíritu Santo, que le des vida. Y por aquellos, Señor, que han nacido de nuevo, Señor, enséñanos a vivir en el Espíritu. Despierta hambre, despierta pasión, Señor, por ti, por tu Espíritu. Despierta una vida conectada contigo. Porque separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.